Muy bien, estamos aquí en la mesa sumando datos, analizando y recibimos a Raúl Aragón. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en la televisión pública. Gracias por invitarme, es un gusto siempre venir acá. Percepción general de esta jornada tan atípica enmarcada en una pandemia. Mira, los que vivimos la dictadura y la padecimos, el día que hay elecciones es para nosotros una fiesta de la democracia, claro. Es muy profundo ese sentimiento. Creo que es el momento en que el poder vuelve a su verdadero dueño, que somos nosotros, el pueblo. Nosotros somos los dueños del poder que lo delegamos. Y eso es importantísimo ejercer el derecho del voto, primero que nada para defender la democracia y demostrar que que somos un pueblo democrático y que nos comprometemos con la democracia. Eso, para los que vivimos la represión tremenda de los años 70, es importantísimo, ¿no? Es un sentimiento patriótico, ¿no? Bien. Al margen de eso, o más allá de eso, creo que el nivel de concurrencia ha sido importante considerando el contexto de, el contexto de la pandemia, ¿no? Bien. 67% del gobierno está conforme. En términos generales, creo que las voces que estamos escuchando todos... Sí, 67, pero todavía queda gente votando, sí, o sea que por ahí va a ser un poquito más. Y además, la media histórica en elecciones de paso, de mitad de término, que hay que comparar con eso, es 70. O sea que no estamos significativamente lejos. No es que la gente no fue a votar, ¿viste? Alguno, bueno, se cuidó, tiene miedo al contagio, es totalmente entendible. Y además me dicen, es imposible confirmarlo, pero me dicen que la percepción que hay es que un sector más que frecuente de los mayores de 70 fue a votar, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Qué buen dato eso. Es un buen dato, es un dato interesante. Uno a veces, bueno, es difícil no dejarse llevar por las percepciones personales, por lo que uno escucha, puede ser engañoso siempre, ¿no? Por lo que uno escucha en su círculo. Pero he escuchado hoy a mucha gente reivindicando esto, ¿no? Nosotros que vivimos la dictadura no podemos no ir a votar, reivindicando la política como herramienta. ¿Está en discusión la política como herramienta? Digo, con tanto discurso antipolítico, ¿no? Sí, está en discusión por la calidad de la dirigencia política, que no es todo, no quiero generalizar, pero claro, por supuesto. En gran medida, una medida muy importante es una dirigencia que ha demostrado ser inepta, no ser apta. Ha habido muchos errores, no de este gobierno ni del anterior ni del anterior, en general, del 83 para acá. Si vos mirás los números, ha habido, con excepciones, el gobierno kirchnerista lo mejoró bastante, después vino lo que vino, pero en general la curva es hacia abajo si vos mirás PBI per cápita, desocupación, pobreza, inflación, etcétera, ¿no? Bueno, me parece el gran desafío recuperar la política. Sí, pensaba a propósito de recuperar la política, si es que hubo apatía o había una intención de instalar un clima de apatía. Yo creo que había una intención de eso. Según qué canal o qué medio consumas. Sí, según qué mirás, porque hay veces que vos mirás uno, después mirás otro y están hablando de países distintos, ¿no? En general, bueno, ustedes son bastante centrados, en general son muy equitativos, ¿no? Es decir, este canal tiene una postura periodísticamente seria, ¿no? No editorializa tanto, pero sí hubo una intención de instalar apatía, descreimiento, etcétera, etcétera. Y baja participación también. En las últimas horas, sobre todo, se acrecentó, y uno que escucha radio... Bueno, pero hubo un problema, hay algo que... Nosotros los que hacemos estudios de opinión pública, o sea, intención de voto, tuvimos un problema muy difícil de resolver, que no se pudo resolver, que es que teníamos una tasa de rechazo a responder la encuesta altísimo. ¿Por qué? ¿Qué conclusión sacan? Y hay un cansancio con la clase política. No se cuestiona la política como tal, se cuestiona la clase política, y estoy hablando en general, sin izquierda, derecha, centro, medio, este o aquel. En general hay una descalificación año a año cada vez mayor de la clase política. Esto se verifica en las encuestas, pero además se tradujo en que no nos querían contestar, con lo cual teníamos una tasa de rechazo cercana al 50%, y eso... Altísima. Sí, y además nuestros datos esta vez son muy dudosos, porque se te deforma la muestra, por más que vos sustituís el caso que no te quiso responder, se te empieza a deformar la muestra y después... Nuestros números hoy son dudosos, no podemos hablar de números todavía, pero sí podemos decir que había una diferencia clara en la provincia de Buenos Aires a favor del Frente de Todos. Clara, no maravillosa. Raúl, dentro de esto que marcás como el desinterés de la política, la necesidad de recuperar la política, ¿también incorporás el tema de recuperar el sentido del Estado, la importancia del Estado, que se ha perdido también? Sí.
Pero ¿sabes qué lo reinstaló a la importancia del Estado? La pandemia. La pandemia. Porque era el Como Estado salud. el que tenía que dar respuesta. Se impuso, y la verdad, ¿no? se impuso, sí. Y además, en todos los oficialismos del mundo hubo una pérdida de imagen y pérdida de aprobación de gestión, que son cosas distintas, como consecuencia del manejo que hicieron de la pandemia. Lo que ocurre es que la pandemia es una tragedia, y la tragedia tiene costos. Y cada gobierno decidió quién paga esos costos. Nuestro presidente decidió que lo pagaba la economía y no la vida. Bueno, uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero se cumplió eso, se cumplió. En definitiva, la tasa de vacunación es alta, vamos camino de llegar a noviembre con una altísima tasa de vacunación, y se priorizó eso. Después podemos discutir si tenía razón o no, pero Alberto Fernández y, bueno, el oficialismo decidió fuertemente priorizar la vida, ¿no? Ahora, en este contexto de descreimiento de la clase política aparecen figuras que por derecha vienen rechazando precisamente la politización. Digo, también es un juego peligroso. Es muy peligroso porque entonces vos tenés Milei que puede medir una cifra importante. Sí. Y eso puede instalar la viabilidad de la antipolítica. Pero la antipolítica es ridícula, no hay Estado, no hay sociedad sin política. No, pero además Por hay eso digo cierta hipocresía, peligroso, porque ¿no? es la antipolítica, o sea, la política es una cosa mala, pero acá estoy yo para hacerla, Para hacer ¿no? política, Pues, no cierra, ¿no? Claro, sí, es- bueno, pero es por ejemplo, contradictorio. acordémonos cómo nace el PRO. El PRO nace como la antipolítica. ¿Cuál es el discurso inicial de ellos? Decían, bueno, nosotros no venimos a hacer política porque somos administradores eficientes. Ese es el discurso, uno Sí. de los discursos de la antipolítica. Ahora, pero cuidado, ¿qué me están proponiendo? Porque lo que me están pidiendo es que yo los vote para ocupar una banca en diputados o en el Senado. Bien, pero ¿y qué hace una persona puesta en una de esas bancas? Define las reglas según las cuales nosotros vivimos como sociedad, define la estructura de la sociedad. Esto es crucial en la organización de cualquier sociedad, sea democrática o no. Las leyes que la rigen son las que le dan la forma. Sí. Entonces, Económicamente te diría que es votar por la ley de la selva, ¿no? Es decir, que Claro. el manejo por el más poderoso. sí, pero entonces Si estamos... no tenés un Estado regulador o alguien que... Claro, administre eso. bueno, lo que pasa es que si vos tenés un sistema de organización democrático que tiende a la distribución igualitaria y un sistema de producción capitalista, eso que tiende a la concentración, vos tenés un sistema de organización social que hasta ahora es el menos malo que hemos encontrado, o el mejor si querés. Y un sistema de producción que hasta ahora es el que más riqueza produce. O sea, el capitalismo no es malo en el sentido de producir riqueza, pero hay una contradicción. No estamos discutiendo el capitalismo. No estamos Lejos. discutiendo. Sí. Lo que pasa es que el Estado tiene que ser el regulador de eso. En el segundo gobierno de Perón llegamos a una distribución de la riqueza del 50 y 50 o 51-49, Sí. algo así. Eso es importantísimo, que el Estado regule. Entonces, cuando le ponen impuesto a la riqueza y se enojan encima y van a la justicia, vos decís, pero escúchame, vos, Sí. Paulo Roca, vos tenés 8.000 millones de dólares. Bueno, No vas a ser más pobre porque te saca uno. Pero además se pierde la oportunidad, digo, esta es una crisis como esta es una gran oportunidad para replantear esas Para cuestiones replantear esas y esas cosas, sí. inequidades. Si Argentina puso un impuesto a las riquezas que fue por única vez Por única y que vez. abarcó a un segmento pero muy acotado, Ínfimo, podría haber pero sido mucho ínfimo. más amplio. Sí, fue ínfimo. Mirá, Bill Gates donó su fortuna. Bill Gates, o sea, nada menos. ¿Y por Sí. qué? Bueno, porque tiene conciencia social. Creo que a nuestra dirigencia empresaria le falta conciencia social, le falta sensibilidad social, ¿no? Ujú. Yo quiero preguntar por un segmento en particular, que es el de los jóvenes, sobre los Sí. que se aventura tanto. La verdad que a mí me hace doler un poco el oído cuando escucho, pero los jóvenes son los que van a movilizar estos discursos de extrema derecha, recalcitrantes, son los que más se atraen. La verdad me gustaría saber qué datos concretos tenemos de ese sector de jóvenes. Hoy votaron más de 800.000 jóvenes por primera vez, ¿no? Sí, bueno, el sector es 1 millón y votaron 800.000. O sea, primero es un dato muy importante porque sí que participan. Y me interesa que participan aunque voten lo que voten. Por supuesto, por supuesto. Eso es su derecho. Ahora, que han acompañado en algunas, por ejemplo en la capital, han acompañado con un porcentaje significativo en la composición del voto, la expresión de centro-derecha, sí, Ajá. sí, pero es, digamos, no es la totalidad del voto Milei, pero una parte desproporcionada del voto Milei es la juventud